Buenos días, mi nombre es Ignacio Aramayo, soy JTP de Química General y el día de hoy voy a continuar con las clases de nomenclatura y formulación de compuestos químicos. Bienvenidos a los que están cursando Química General por primera vez. Entonces vamos a comenzar con lo que hay que dar hoy del curso, pero primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya estuvieron viendo. Revisaron la tabla periódica y vieron que habían elementos que podían ser metálicos y no metálicos. Los elementos metálicos, si uno iba a la tabla periódica, había una pequeña escalera que empezaba en el boro, bajaba por el silicio, ¿sí? Y los elementos que se encuentran a la izquierda de esta escalera, como indica esta flecha, los podíamos clasificar como elementos metálicos. Y los elementos que estaban a la derecha como elementos no metálicos. ¿Sí? También vieron que estos elementos metálicos podían reaccionar con oxígeno generando óxidos básicos, como el caso del manganeso, que al reaccionar con oxígeno puede generar este óxido de manganeso, el dióxido de manganeso. Y los no metales también pueden reaccionar con oxígeno generando óxidos del tipo ácidos, ¿sí? Como en el caso del cloro, hay que tener en cuenta que el cloro es un elemento que en estado natural es diatómico molecular, ¿sí? Y que al reaccionar con oxígeno puede generar distintos tipos de óxidos, ¿sí? Dependiendo del estado de oxidación con el cual esté trabajando. En este caso está trabajando con el estado de oxidación más alto, que es más 7, y genera este heptóxido de dicloro. También vieron que los elementos metálicos y no metálicos pueden reaccionar con hidrógeno. Los metálicos formarían hidruros metálicos. No vimos muchos ejemplos de esto porque no son compuestos muy comunes, pero nos vamos a centrar más en la formación de hidruros no metálicos, ¿sí? Que son cuando el no metal reacciona con hidrógeno. Como por ejemplo el azufre, que al reaccionar con hidrógeno puede generar un gas que se llama sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Este gas, si se hace burbujear en agua, ¿sí?, se puede disolver en agua y pasa a estar disuelto en agua en un estado acuoso, ¿sí? Y ahí le cambia el nombre, ahí se transformaría, o por la nomenclatura que vimos, se llamaría ácido sulfídrico, ¿sí? Los óxidos ácidos también pueden reaccionar con agua y generar oxácidos, ¿sí?, como en el caso del pentóxido de difósforo. Al reaccionar con 3 moléculas de agua, forma el ácido ortofosfórico, ¿sí? Acuérdense que el fósforo es una excepción y puede reaccionar con 1, 2 o 3 moléculas de agua. Recuerden revisar todas las excepciones que hay, porque seguramente en los exámenes alguna excepción se pondrá como ejemplo. ¿Sí? Entonces, habían visto la formación de los oxácidos y de los hidrácidos, que son ácidos, ¿sí? Y por otro lado habían visto que al reaccionar los óxidos básicos con agua forman hidróxido, como en este caso el óxido cúprico puede reaccionar con agua para formar el hidróxido cúprico, ¿sí? Hay una excepción, ¿sí?, que está relacionada con los hidróxidos y los hidruros no metálicos, que es el amoníaco, ¿sí? El amoníaco es un no metal que está formado por hidrógeno, ¿sí? Estaría clasificado como un hidruro no metálico, pero al reaccionar con agua no genera un hidrácido, sino que genera otro compuesto que es el hidróxido de amonio, ¿sí? Es una excepción y esto trabaja básicamente como un hidróxido. Bien, en la última clase revisaron la formación de sales, ¿sí?, de sales binarias y de sales oxigenadas, la parte de sales neutras básicamente. Y el día de hoy vamos a trabajar con sales también, con la formación de sales, pero sales del tipo ácidas, básicas y mixtas. Ya vieron algunos conceptos principales para la formación de sales que son necesarios. Empezaron viendo qué son los iones. Son especies que tienen carga positiva o negativa. Si tienen carga positiva se llaman cationes, si tienen carga negativa se llaman aniones.
Vieron la disociación de hidróxidos y de ácidos para la formación de las sales. Eso también vamos a utilizar en la formación de sales ácidas básicas y mixtas, pero vamos a profundizar un poquito más. Y también vieron que el agua, si la disociamos, puede estar formada por dos iones, ¿sí? Por un grupo característico de los hidróxidos, que es el grupo oxidrilo o hidroxilo, ¿sí? Y por el grupo característico de los ácidos, que se lo llama protón, hidrón o hidrogenión, ¿sí? Entonces, en reglas generales, habían visto que cuando un ácido reacciona con un hidróxido, se produce la formación de una sal y agua. Bien, hasta ahí era lo que habíamos visto. Y para las sales neutras habían visto la disociación total de los ácidos de los bases, ¿sí? Como en este caso tenemos los ácidos disueltos en agua se ionizan liberando protones y aniones, ¿sí? Que son iones de carga negativa. En este caso el ácido sulfúrico, si lo disolvemos en agua, es capaz de entregar estos protones, dos protones, y generar el anión sulfato, ¿sí? Eso sería en una disociación total donde libere completamente los protones. En cuanto a las bases, cuando se disuelven en agua, se ionizan liberando oxidrilos y cationes con carga positiva, ¿sí? Como en este caso el hidróxido de aluminio, al disolverse en agua, liberaría el catión aluminio 3+ y 3 grupos oxidrilos, ¿sí? Eso ya lo habían visto en la parte de formación de sales neutras. Entonces las sales neutras decimos que están compuestas por cationes y aniones de manera tal de llegar a la neutralidad eléctrica. Entonces, por ejemplo, si hacemos reaccionar el ácido sulfúrico con el hidróxido de aluminio, tenemos la liberación del catión aluminio 3+ y la liberación del anión sulfato, ¿sí? 2-. ¿Cómo hacían la formación de la sal? Teníamos que llegar a una neutralidad eléctrica entre estos iones. Entonces poníamos un subíndice 3, necesitamos 3 aniones sulfatos y necesitamos 2 cationes aluminio 3+, ¿sí? Entonces ahí tenemos la formación de la sal. La reacción de un ácido más una base da la formación de la sal más agua, ¿sí? En este caso, el agua habíamos dicho que se formaba por los grupos oxidrilos y por la cantidad de protones. Entonces nos falta igualar esta ecuación. Como tenemos 2 aluminio, ponemos un 2 al hidróxido de aluminio. Como tenemos 3 sulfato, ponemos 3, un coeficiente estequiométrico número 3, para indicar que hay 3 de ácido sulfúrico. Y esto, fíjense que al igualar ya los iones y los cationes aniones aluminio 3+ y sulfato, se nos están generando protones y se nos están generando grupos oxidrilos. Esos grupos oxidrilos y esos protones se van a unir para formar 6 moléculas de agua, ¿sí? Entonces acá les presento, esto es la formación del sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio es un compuesto que se utiliza bastante en la industria para el tratamiento de aguas residuales o para la purificación, ya que actúa como un agente coagulante. Ese es el sulfato de aluminio, tiene esa coloración blanca, y cuando uno lo coloca, por ejemplo, en un tanque decantador, permite flocular y hacer sedimentar toda la materia que se encuentre en suspensión. Esto, por ejemplo, lo usará Aguas del Norte en el tratamiento de aguas, o algunas otras industrias como la industria cervecera para hacer flocular las levaduras, ¿sí? Por ejemplo. Bien. Bueno, continuamos con la clase y hablábamos de que hoy día íbamos a ver la formación de sales ácidas.
Las sales ácidas dentro de la estructura de la sal tienen las características de que quedan protones que vienen del ácido, ¿sí? Entonces la formación de sales ácidas se dan a partir de ácidos que son polipróticos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean polipróticos? Poli viene de mucho y prótico está relacionado con el protón. Entonces vienen de ácidos que tienen muchos protones que pueden ir liberando, como el caso del ácido sulfúrico que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ácidos polipróticos, no vamos a hablar de etapas de disociación completa o total, sino que vamos a empezar a hablar de etapas de disociación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que tiene dos protones ácidos para liberar, puede liberarlo en dos etapas, ¿sí? En una primera etapa libera un primer protón, ¿sí? Y genera un anión, ¿sí? Este anión es un anión ácido porque dentro de su estructura le conserva todavía un protón, ¿sí? Si nosotros continuamos con esta especie y la seguimos, permitimos que se siga disociando, este anión ácido puede liberar otro protón, ¿sí? Y generar ya el anión sulfato, ¿sí? Que ya no tiene características ácidas, sino que ya es el anión que habíamos visto. Si nosotros sumamos estas dos etapas de disociación, podemos obtener la disociación total que habíamos visto anteriormente. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos reaccionar el ácido sulfúrico con hidróxido de sodio, ¿sí? Podemos manejar la estequiometría de la reacción para que la neutralización no sea completa, ¿sí? Entonces, esta reacción de neutralización generaría una sal del tipo ácido, ¿sí? Como en este caso, pondríamos poca cantidad del hidróxido para que solamente sustituya parcialmente uno de los protones del sulfato. Entonces en este caso se puede formar este tipo de sal, que esta sal tiene dentro de su estructura una característica ácida, ¿sí? Entonces esta sería una sal del tipo ácido. Esta sal, vamos a empezar a ver la nomenclatura, se llama, por la nomenclatura tradicional, sulfato ácido de sodio. Entonces, como ya habíamos visto la parte de nomenclatura tradicional, ¿sí? Es muy similar a todo lo que ya estuvieron viendo en cuanto a la nomenclatura, ¿sí? Cambian algunas cosas que son especiales para estas sales, pero se conservan las terminologías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos este ejemplo. Inicialmente comienza el nombre con la raíz del anión, en este caso tenemos el sulfato, ¿sí? El anión sulfato, que viene del azufre con el mayor estado de oxidación. La terminación ato, que es un sufijo según el estado de oxidación del no metal, ¿sí? Ato era para las terminaciones de ácidos que son ico, ¿sí? Que hacen referencia al mayor estado de oxidación. En este caso el azufre tiene más 4 y más 6, entonces el azufre estaría actuando con estado de oxidación más 6. Luego se coloca la palabra ácido haciendo referencia justamente a que quedó este protón ácido, ¿sí? Y luego se pone directamente el nombre del catión. En un sistema moderno podemos ver ya un ejemplo un poco más complicado, ¿sí? Les presento acá al tris dihidrógeno tetraoxofosfato 5 de hierro 3, ¿sí? Parece muy complicado de nombrar, pero el sistema moderno lo que tiene es que es sistemático, ¿sí? Entonces, si aprenden la forma en la cual se va nombrando y los términos que se van aplicando y los sufijos y los prefijos que se van colocando, este sistema es muy conveniente porque es sistemático, entonces uno ya entiende cómo es el sistema y ya sabe cómo nombrar el compuesto, ¿sí? Entonces, empecemos a ver este ejemplo. Tri. Este prefijo indica el número del paréntesis, es decir, lo que nos está indicando es cuántos aniones ácidos hay en la estructura de la sal, ¿sí?
En este caso quiere decir que hay 3 aniones del fosfato diácido, ¿sí? Entonces, en el sistema moderno se pone el número del paréntesis que indica la cantidad de aniones ácidos que hay, y en el caso de que haya 2 aniones ácidos se dice bis, en el caso de que hayan 3 aniones ácidos tris, en el caso de que hayan 4 tetraquis, en el caso de que haya 5 pentaquis, así sucesivamente. Cuando hay un solo anión ácido no se coloca este prefijo, ¿sí? Después empezamos a trabajar con el nombre del anión ácido, ¿sí? Entonces tenemos el dihidrógeno, ¿sí? Dihidrógeno indica la cantidad de hidrógenos que forman a este anión ácido, ¿sí? Los números de átomos de hidrógenos que están presentes en el anión ácido. Después tenemos la cantidad de oxígenos que tiene ese anión ácido, en este caso sería tetraoxo, ¿sí? Nos indica el número de átomos de oxígeno del anión ácido. Si tiene 2 sería dioxo, si tiene 3 trioxo, y en este caso como tiene 4 sería tetraoxo o tetroxo, ¿sí? Y luego se pone el nombre del no metal, siempre con la terminación ato, ¿sí? A menos que esta terminación cambia a menos que venga de un hidruro no metálico, ¿sí? O de un hidrácido, que ahí sería la terminación uro, pero en este caso se da la terminación siempre ato, siempre que venga de un ácido oxigenado poliprótico, y se indica el estado de oxidación del no metal, entre paréntesis el número romano. Y por último se da el nombre del metal, indicando también el estado de oxidación con el cual está trabajando. Entonces, en este caso tendríamos el tris dihidrógeno tetraoxo fosfato 5 de hierro 3. Bien, entonces continuamos un poco más con la formación. Esto es para sales ácidas. Hay varios ejemplos en la cartilla que pueden continuar revisando y ejercitando. Cualquier consulta pueden acercarse a las clases de consulta que estamos atendiendo, así que si hacen los ejercicios y tienen alguna duda pueden acercarse a hacer las consultas. Bien, entonces continuamos un poco más y ahora vamos a ver la formación de sales básicas, ¿sí? En el caso de las sales básicas, el anión que forma las sales básicas ya no es ácido, sino que es un anión con una disociación completa. Y acá en las sales básicas lo que está incompleto sería la etapa de disociación del hidróxido, ¿sí? Es decir, que los hidróxidos, que los oxidrilos de una base se sustituyen parcialmente, ¿sí? Para la formación de sales básicas. Ahora, el catión que se forma es un catión básico y ese catión viene de bases polihidroxiladas, ¿sí? Polihidroxiladas quiere decir que tienen muchos grupos oxidrilos, como habíamos visto en el caso del hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio tiene 3 grupos oxidrilos y entonces podemos separar la disociación del hidróxido de aluminio en 3 etapas, ¿sí? En una primera etapa el hidróxido de aluminio liberará un grupo oxidrilo y se formará un catión con carga positiva que tiene dentro de su estructura todavía 2 grupos oxidrilos que pueden ser liberados. Y este catión básico puede seguir liberando otro grupo oxidrilo, generando otro catión de carga 2+, que todavía tiene un grupo oxidrilo que puede ser liberado, y en una última etapa de disociación este catión +2
puede liberar el catión aluminio 3+, como hemos visto, y el último grupo oxidrilo. Si nosotros sumamos estas tres etapas de disociación y formamos una ecuación global, lo que vamos a obtener es la disociación completa o total del hidróxido de aluminio, generando aluminio más 3 y 3 grupos oxidrilos. Bien, entonces por ejemplo podemos tener una sal básica que sea por la formación del ácido bromhídrico en reacción con el hidróxido de aluminio, ¿sí? Entonces si ponemos una cantidad muy justa del ácido bromhídrico, podemos llegar a sustituir solamente uno de los grupos oxidrilos, y en este caso se formaría este tipo de sal, ¿sí? Que sería una sal que tiene el anión, que viene del no metal, y tiene el catión, que tiene características básicas. Entonces tendríamos la formación de la sal y la formación del agua. En la nomenclatura tradicional, esta sal se llama bromuro dibásico de aluminio, ¿sí? ¿Cómo lo nombramos? Ponemos la raíz del anión, inicialmente brom, ¿sí? El sufijo del no metal que indica el estado de oxidación con el cual está trabajando, como es en este caso es bromo con estado de oxidación -1, es la terminación uro, ¿sí? Entonces sería bromuro. Luego contamos la cantidad de grupos oxidrilos que hay, tiene un prefijo y la palabra básico, ¿sí? Entonces en este caso sería dibásico, porque sería una sal que tiene dos grupos oxidrilos dentro de su estructura, y luego el nombre del catión que está originando, el nombre del metal que está originando ese catión, ¿sí? En el sistema moderno esta sal sería el dihidroxibromuro de aluminio, ¿sí? Muy similar al sistema tradicional, pero también sistemático, ¿sí? Inicialmente tenemos un prefijo que indica la cantidad de oxidrilos, tenemos la palabra hidroxi, ¿sí? Que hace referencia a que es una sal del tipo básica, ¿sí? Tenemos el nombre del no metal con la terminación ato, ¿sí? Si es que vendría de un ácido oxigenado, ¿sí? O en este caso la terminación uro, debido a que viene de un hidrácido, en este caso del bromo, trabajando con estado de oxidación -1. Y por último tenemos el nombre del metal. Fíjense que para sales básicas es mucho más sencillo el tema de la nomenclatura, porque en realidad no hay muchos hidróxidos que sean polihidroxilados. Entonces no hay muchos metales que trabajen con varios estados de oxidación. Entonces cuando uno ya está trabajando con el aluminio, por ejemplo, uno ya sabe que puede llegar a formar hasta 3 tipos de sales, ¿sí? Va a poder formar sales neutras con el catión aluminio, y va a poder formar dos tipos de sales básicas, ¿sí? Una sal que sería el dibásico de aluminio, y otra con el básico de aluminio. Entonces uno, como ya sabe que el aluminio solamente tiene estado de oxidación +3, sabe también que cuántas sales se pueden llegar a formar. Y así pasa con todos los otros metales. No hay muchos metales que sean polihidroxilados, entonces no hay mucho problema con la nomenclatura, y de hecho la nomenclatura tradicional es muy parecida a la nomenclatura del sistema moderno, ¿sí? Bien, y por último vamos a ver la formación de sales mixtas, ¿sí? En la formación de sales mixtas ustedes ya tienen que tener una idea de que estas sales van a estar formadas por más de un catión o más de un anión en su fórmula, ¿sí? Esto quiere decir que hay sales mixtas. Entonces
ya tienen que tener una idea de qué cationes son los más comunes y qué aniones también son los más comunes. Acá, por ejemplo, tenemos una lista de cationes, tenemos el cation sodio, potasio, calcio más 2, magnesio más 2, zinc más 2, níquel más 2, níquel más 3, plata más 1, el áurico, el cuproso, el cúprico, el ferroso, el férrico, el aluminio más 3, ¿sí? Y en aniones tenemos, por ejemplo, el sulfato, el sulfito, el nitrato, el carbonato, el bromuro, el sulfuro, el ioduro, el ortofosfato, el hipoclorito, el perclorato, el dicromato. Esta es una excepción, este lo tienen que conocer, y es con el cromo, que es una excepción, que en realidad es un metal, pero con un estado de oxidación más 6, trabaja como no metal y puede llegar a formar este tipo de aniones, ¿sí? Que viene del ácido dicrómico, ¿sí? Y tenemos el permanganato también, ¿sí? Que también es una excepción, que viene del manganeso, que es un metal, pero está trabajando con una valencia, un estado de oxidación superior, ¿sí? Tenemos el cloruro, el fluoruro. Entonces, conociendo los cationes y los aniones, ustedes van a poder empezar a generar la formación de sales mixtas. Por ejemplo, podemos tener una sal mixta de un anión con dos cationes. En este caso tendríamos el carbonato de calcio y magnesio, ¿sí? Donde tenemos la formación de esta sal con el carbonato, con el calcio más 2, el anión carbonato, el calcio más 2 y el magnesio más 2. Entonces necesitaría dos aniones carbonatos para compensar las dos cargas positivas del ion calcio y las dos cargas positivas del ion magnesio. También podemos tener la formación de sales mixtas a partir de dos aniones y un catión. Si tenemos dos aniones provenientes de dos octácidos, tendríamos el nitrato perclorato de sodio. Si tenemos dos aniones que vienen de octácidos, la forma de nombrarlos se acomodan en base al alfabeto, ¿sí? Y las sales mixtas se nombran en general con la nomenclatura tradicional. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el nitrato perclorato de sodio, ¿sí? Otro ejemplo puede ser que tengamos dos aniones provenientes de dos hidrácidos, y en este caso también tenemos el fluoruro de calcio. La forma de escribirlo se acomodan de acuerdo al alfabeto. Los dos aniones que vengan de los hidrácidos se acomodan inicialmente en forma alfabética, y en este caso tendremos el fluoruro de calcio. Y el último ejemplo que tenemos, que sean aniones que sean provenientes de oxácidos o de hidrácidos, ¿sí? Y en este caso se nombran inicialmente siempre los que vienen del hidrácido y luego los que vienen del oxácido. Entonces, en este caso tendríamos el cloruro nitrato de litio, ¿sí? Donde tenemos esta sal que se forma con el ion nitrato, con el ion cloruro y con el ion litio. Muy bien, eso sería un avance en lo que es la parte de formación de sales ácidas, básicas y mixtas. Y bueno, cualquier otra consulta que tengan, pueden acercarse por el laboratorio y consultar sin problema. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto.